Ahí se ve bien, voy a necesitar que alguien me confirme si se ve bien la presentación. Sí, se ve muy bien. Bárbaro, perfecto, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, ¿sí? Vamos a estar conversando en este webinar de cómo auditar un sistema de gestión de calidad que tiene poca documentación, ¿sí? Y bueno, ¿qué sucede? Acá en esta presentación, ¿sí? En la primera filmina de esta presentación, vemos que hay gente conversando, ¿sí? Y es el puntapié de la respuesta que viene acompañada del título de este webinar, ¿sí? De cómo auditar un sistema de gestión de calidad que tiene poca documentación. Vamos a tener que comunicarnos, ¿sí? Vamos a tener que conversar mucho con la gente. Sí, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario? Vi que había sonado el chat. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, directamente me puede interrumpir porque yo no veo el chat en este momento porque estoy presentando, ¿sí? Así que pueden, si tienen alguna consulta, o escribirla en el chat y la vemos luego, o me interrumpen, no hay ningún problema y lo conversamos. Como les comentaba, conversar va a ser el eslabón principal en este tipo de auditorías, en donde hay poca documentación. Que haya poca documentación en un sistema de gestión de calidad no significa que está mal, no significa que es débil, ¿sí? No significa que es inmaduro, ¿sí? Significa que el laboratorio o la organización, porque esto puede aplicar a cualquier tipo de auditoría, considera que no es necesaria esa información. Ahora vamos a ver qué tanto es necesario y qué tanto no es necesario, y en eso que no es necesario, uno, más allá de que, bueno, el laboratorio considere que no es necesario, uno como auditor tiene que chequear que eso realmente no sea necesario, ¿sí? Vamos a encontrar, sí, que voy a estar presentando una serie de definiciones, conceptos e información, digamos, para que ustedes puedan llevarse, ¿sí? Las formas de trabajo adecuadas si se presenta esta situación, pero en este webinar incluí un nuevo desafío, ¿sí? Que de alguna manera están todos incluidos, ¿sí? Porque luego que realice lo que es la presentación, vamos a trabajar un poquito y el webinar va a tomar un aspecto de taller. ¿Por qué hice esto en este webinar en particular? Porque la única manera que uno pueda de alguna manera comprender o de alguna manera darse cuenta cómo encontrar evidencias objetivas cuando no hay un documento, ¿sí? Que el que yo pueda analizar, es viendo situaciones distintas, y es planteando situaciones distintas. Entonces, una vez que yo termine de compartir un poquito de teoría y de conceptos que quiero que ustedes se lleven para cuando estén frente a esta situación, vamos a comenzar a desarrollar juntos, ¿sí? Y algunas situaciones para poder ver cómo llevaríamos adelante la auditoría y buscaríamos evidencias si nos sucede tal o cual situación. Así que los voy a invitar, luego que terminemos con la presentación teórica, a que, bueno, podemos participar entre todos, ¿sí? Y así sea más nutritivo esa parte del webinar. Para comenzar, bueno, vamos a situarnos en lo que es la ISO 10013, que habla de sistemas de gestión de calidad, orientaciones para la información documentada. Vamos a extraer de esta ISO 10013 la definición de información documentada. Nos dice que es la información que necesita ser controlada y mantenida por una organización y el medio que esta la contiene, ¿sí? O sea, es cualquier información que el laboratorio o cualquier organización necesita, ¿sí? Y que esa información va a estar controlada y la va a mantener, y el medio que la contiene. El medio que la contiene pueden ser documentos impresos, puede ser un software, pueden ser Word, Excel, ¿sí? Pueden ser cualquier tipo de medios, ¿sí? En papel, informáticos, que esté contenida esa información. Pueden ser los Drive también o cualquier nube, ¿sí? Que uno pueda compartir información. Esta información documentada se puede utilizar para comunicar, para proporcionar evidencia objetiva o para compartir conocimientos, ¿sí? Que en el laboratorio o cualquier organización haya información documentada, no solamente sirve para llevar adelante o para poder cubrir un proceso de auditoría, sino que esta información documentada, ¿sí? Me va a servir en el laboratorio para comunicar actividades, para comunicar formas de trabajo, ¿sí?
También me va a proporcionar evidencia objetiva de que hice una actividad, sobre todo cuando estamos hablando de registros, ¿sí? En donde, por ejemplo, hablamos de registros primarios cuando se desarrolló algún ensayo, ¿sí? El registro que se elabora a partir de una evaluación de proveedores, el registro que se elabora de las pruebas que se realizan en una calibración de un equipo. Y también sirve esta información documentada para compartir conocimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno cuando elabora cierto tipo de información documentada en el laboratorio, por ejemplo, un instructivo de trabajo, un procedimiento general, ¿sí? Específico, un POE, en ese documento, en esa información que estamos compartiendo nuestros conocimientos. Conocimientos que muchas veces, ¿sí? Están volcados ya de antemano en una norma de referencia, ¿sí? O en algún documento, ¿sí? Que nos sirve de base para armar nuestro instructivo o nuestra información documentada interna, pero que también vino acompañado de un proceso muchas veces de validación, de un método. Viene también acompañada de los conocimientos que tienen las personas que hace mucho tiempo que están trabajando en esa actividad. Entonces ya saben que esta actividad, si la realizamos de tal o cual manera, es mucho más práctica. ¿Y para qué? Todos podamos realizar esa actividad de una manera correcta, es que se vuelcan esos conocimientos en un instructivo, en un procedimiento o cualquier tipo de información documentada. Entonces, de esa manera, individualizamos la información hacia esa persona y la compartimos a cualquier persona que necesite para llevar adelante una actividad. Entonces, esa persona que tenía esos conocimientos, en un momento se va del laboratorio, toma otro puesto de trabajo, bueno, uno no puede estar llamándolo o llamándola para consultarle o estar continuamente en el nuevo puesto de trabajo preguntando cómo realizar la actividad. Entonces, compartir en esa información documentada, por ejemplo, en un instructivo, una forma de trabajo y compartir esos conocimientos sirve para independizar a la persona de la actividad, ¿sí? Esta información documentada permite preservar los conocimientos y las experiencias de la organización y puede generar valor para apoyar la mejora de los productos y los servicios. Va a haber información que el laboratorio va a tener que mantener y otra que va a tener que conservar. Estas dos definiciones, ¿sí? Estos dos términos, mejor dicho, son términos que muchas veces nos confunden, ¿sí? Estos términos están dentro de lo que es también la ISO 10013 y es donde nos dice, hay documentos que en el laboratorio tenemos que mantenerlos y hay documentos que en el laboratorio tenemos que conservarlos. Bueno, parece como similar, digamos, mantengo, conservo, pero hay una sutil diferencia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo hablo de información documentada que tengo que mantener, va a ser información documentada que la mantengo en el laboratorio porque me sirve para una actividad. Un procedimiento general, un instructivo de trabajo, ¿sí? Un POES, ¿sí? Si estamos hablando de PM. Ahora, va a haber información documentada que yo necesito conservar, ¿sí? Conservar como evidencia objetiva que realicé una actividad. Y ahí estamos hablando generalmente de lo que son los registros, ¿sí? Algún programa, por ejemplo, de calibraciones, de auditorías, algunas notas, ¿sí? Que se generen, que también son registros, ¿sí? Son todos ejemplos de registros. Los informes de ensayo, los certificados de las calibraciones, son todos registros. Esa información documentada la tengo que conservar porque es mi evidencia objetiva. El tiempo que la conserve va a depender del laboratorio o va a depender, si uno está acreditado o certificado, del tiempo que se estipuló por ese organismo de acreditación o certificación que debe ser conservada la información. Muchas veces hay información documentada que es mantenida en el laboratorio porque es importante mantenerla para una actividad, pero que también se conserva en el tiempo. Y esto aplica, por ejemplo, a algunos documentos que el laboratorio ya tiene obsoletos, pero que la información que tiene contenida es valiosa y no la quiero tirar. Por más que ya haya pasado el tiempo, ¿sí? Por más que no necesite tenerlo porque ya hay una versión vigente y que ya es muy superior, por ejemplo, vamos por la versión 10 y yo quiero guardar la versión 2, bueno, por alguna u otra cuestión puede ser que mantenga y conserve también esa información. ¿Y por qué estoy hablando tanto de información documentada? Porque es esa información documentada que va a tener cada laboratorio y que lo hace propio a cada laboratorio, que es lo que el auditor va a necesitar
en primera instancia para poder buscar las evidencias objetivas en el proceso de auditoría y así culminar con los hallazgos de auditoría. Ahí vamos a encontrar si hay no conformidades, si hay conformidades, si hay observaciones, si hay oportunidades de mejora, si hay algunos comentarios. ¿Sí? Y esta información documentada de alguna manera es la parte más práctica para un auditor en el proceso de auditoría y la búsqueda de evidencia, ¿sí? Porque, bueno, tengo las cuestiones escritas y no tengo más que pedir información. Y chequear que en algunos casos lo que esté escrito es lo mismo que se hace. Si vamos a, de alguna manera, centrarnos, digamos, en lo que son estas dos normas, ¿sí? Tanto la ISO IEC 17025 como la ISO 9001, que son las más utilizadas quizás en laboratorios, vamos a encontrar que en puntos referidos en cada una de estas normas habla de la información documentada, ¿sí? Vamos a ver que en la norma 17025 y en la 9001 básicamente dice lo mismo y me dice que el laboratorio debe definir la organización y la estructura de la gestión de ese laboratorio, su ubicación y demás. Y en uno de esos puntos, ¿sí? También nos dice que debe, en el punto C, documentar los procedimientos en la extensión necesaria para asegurar la aplicación coherente de las actividades del laboratorio y la validez de los resultados. Entonces, ahí es en donde, bueno, se empieza a hacer un poquito más delicada la cuestión, porque yo no puedo ir como auditora a decir, tenés que tener estos procedimientos. Porque si el laboratorio considera que ese procedimiento o ese documento no entra dentro de la extensión necesaria para asegurar su aplicación, no sería necesario que lo tenga. Ahora bien, si no lo va a tener porque no lo considera necesario, uno tiene como auditor que buscar la evidencia de que sin un documento que avale o que sostenga esa actividad, el laboratorio la puede hacer igual. Lo mismo, ¿sí? Nos dice de una u otra manera descrita, lo que es la ISO 9001. Todos los documentos, ¿sí? Toda la información documentada que es necesaria colocar en la, si estamos auditando, ¿sí? ISO IEC 17025, tengan en cuenta que ustedes tienen que buscar que sí o sí estén en el laboratorio todos esos procedimientos que la norma toma como obligatorios, que ahora los vamos a ver cuáles son. Y también la norma 17025 me habla no solamente de, en algunos puntos es muy explícita y me dice, el laboratorio debe tener un procedimiento para tal cosa. Y ahora vamos a ver cuáles son. También la norma en muchos puntos me habla de registros técnicos. El laboratorio debe conservar registros para tal actividad. No me dice que tengo que tener un procedimiento para esa actividad, porque la norma no considera que un procedimiento vaya a cambiar la situación, pero la norma considera que es importante para esa actividad particular, en donde figura que se necesita conservar un registro, es importante el registro para poder definir de que esa actividad se realizó de manera correcta o cómo se realizó esa actividad. En el caso de la ISO 9001, hablamos de información documentada, ¿sí? Vamos a encontrar que en muchos puntos, me dice la norma, necesitas mantener información documentada. Esta actividad tiene que estar respaldada por información documentada. Entonces, en ese caso, en cada punto que ustedes vean que dice, si están auditando 9001, o están auditando un sistema de gestión combinado de 17025 con 9001, en donde diga información documentada, ese punto tiene que tener un documento, tiene que tener un registro, tiene que tener algún tipo de información documentada que sostenga esa actividad. Vamos a encontrarnos, ¿sí? Que no necesariamente tiene que haber mucha información documentada en un laboratorio, en una organización. Como hablábamos al principio, no tengo que tener carpetas y carpetas de información documentada y por cada actividad, ¿sí? que tenga el laboratorio tiene que haber un procedimiento, tiene que haber un instructivo, tiene que haber un registro, porque nos vamos a volver locos tanto para llevarlo adelante como también como auditores para buscar información, porque no vamos a terminar nunca de poder buscar información o siempre me va a quedar algo más que quiero ver, ¿sí? Entonces, si ustedes están en la posición de estar frente a un sistema de gestión de calidad, bueno, tengan en cuenta esto, que no se llenen de carpetas para actividades y cada actividad con su documento. Si lo amerita, sí. Muchas veces amerita solamente tener una planilla,
y no un instructivo. Y muchas veces amerita tener un procedimiento y muchas planillas, ¿sí? Y si están del lado de auditor, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta para transmitírselos a sus auditados. Y eso les va a servir a sus auditados y va a ser muy valioso como información para la mejora continua, ¿sí? Recuerden que ustedes, cuando estén en una posición de auditores internos, están en una posición, ¿sí?, en donde su presencia en el laboratorio es una presencia que trae mejora continua, ¿sí? La auditoría interna es una herramienta de mejora continua. Entonces, que ustedes propongan, ¿sí?, por ejemplo, si ven que les traen carpetas y carpetas y que nunca terminan de revisar la información porque es tanta y engorrosa y vamos con un código para acá y volvemos para allá y no terminamos nunca de encontrar la vuelta para llegar a la evidencia objetiva, o nos cuesta llegar, es una buena situación para que uno como auditor interno pueda recomendar, bueno, revisar ese sistema de gestión de calidad para hacerlo un poquito más dinámico. Y que no tenga tanta documentación o evaluar cuál es necesaria y cuál no. Pero hay documentación que sí es necesaria que esté dentro de la información documentada que el sistema de gestión de calidad tiene en el laboratorio. Y esa es la información documentada que la norma solicite como obligatoria, ¿sí? Lo que decíamos hoy, si vamos a la 17025, hay varios puntos normativos que me dice que tengo que tener un procedimiento. Y hay otro tanto de puntos normativos que me dice que tengo que tener registros o conservar registros para esa actividad. Entonces, yo como auditor, para esos puntos tengo que buscar que el auditado me muestre el procedimiento, porque lo tiene que tener, o me muestre para la actividad que corresponde los registros que se generan. Si ahí el auditado me dice, no, para este punto no tengo un procedimiento, lamentablemente va a haber una no conformidad. Y si para el punto que habla de conservar registros, el laboratorio puede tener un procedimiento, pero no tiene los registros, también habría una no conformidad. Hay que buscar información documentada y estar presente en el laboratorio esa información documentada cuando sea la información documentada que los organismos de acreditación o certificación soliciten como obligatoria. Esto yo siempre lo tengo a colación porque muchas veces uno solamente tiene en cuenta en los laboratorios la información documentada que necesitamos o lo que me dice la norma, 17025, 9001. Pero si yo voy por un proceso de acreditación o un proceso de certificación, cada uno de esos organismos va a tener sus propios documentos. Y en el momento en el que yo decido acreditar o certificar, esos documentos del organismo son obligatorios en mi laboratorio, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto para poder descargarlos, ¿sí? Por lo menos los de acreditación, ¿sí? Aquí en Argentina uno puede entrar en la página del Organismo Argentino de Acreditación y descargarlos de manera gratuita. Los de certificación me parece que hay que pedirlos, los del IRAM. Pero, por ejemplo, los de acreditación ustedes pueden descargarlos y ahí ya tener lo que tienen que cumplir también. De todos modos, en el proceso de acreditación eso va a estar presente y el auditor se los va a hacer saber. Pero eso pasa porque muchas veces uno dice, pero esta manera de trabajar no lo dice la norma 17025 o no me dice la norma 17025 que tengo que tener un procedimiento para esta actividad en particular. Bárbaro, pero me lo dice el documento del organismo de acreditación. Entonces, por más que no lo diga la norma, lo dice el organismo de acreditación. Y si yo voy por un proceso de acreditación, lo tengo que tener. Esto también viene a colación de ustedes en la posición de auditores, que no solamente busquen las evidencias objetivas o la información documentada que está descrita en las normas de referencia, sino también la información documentada que tiene que cumplir y que está descrita como obligatoria en los documentos de los organismos de acreditación si el laboratorio que están auditando está acreditado. Y por otro lado, es importante también, ¿sí?, que esté presente la información que sea necesaria para desarrollar los ensayos, calibraciones o cualquier actividad, que puede ser muestreo o cualquier tipo de actividad, ¿sí? Generalmente la norma 17025 va por ensayos, calibraciones y muestreo. Pero si hablamos de necesito tener un documento para saber cómo tengo que limpiar una campana de extracción de gases, así va a ser, ¿sí? Porque es necesario para llevar adelante esa actividad. Ahora bien, ¿qué pasa?
Cuanto mayor formación, ¿sí? Cuanto mayor cualificación tiene el personal del laboratorio, vamos a encontrarnos que los documentos, esa información documentada, ese instructivo, ese procedimiento general específico, ese POE, va a tener menos documentación, menos información, ¿sí? O también puede pasar que haya menos documentos. Los registros tienen que estar siempre, ¿sí? Por más que la persona sepa sobre lo que está haciendo o sobre los controles que tiene que volcar, por ejemplo, en un registro, la documentación la tiene que llenar igual. Pero en el caso de información documentada relacionada con procedimientos instructivos, POEs y demás, en ese caso, o anexos, en esos casos, cuanto mayor formación y calificación tienen las personas, menos información tienen estos documentos, o puede ser que en algunos casos ni siquiera estén presentes esos documentos, porque la gente no los necesita. De todos modos, ustedes en su trabajo como auditores van a tener que realmente chequear, bueno, si no está esta información porque dicen que está muy formado y cualificado, o no está directamente el documento porque tienen mucho conocimiento y hace años que hace esa actividad, bueno, tenemos que chequear eso, ¿sí? Porque si no se termina convirtiendo en un documento que no tiene la información necesaria para desarrollar la actividad, ¿sí? Como les comentaba, hay documentos, ¿sí? O hay información documentada, mejor dicho, que en la norma 17025, en su versión 2017, está como obligatoria. Y son estos que se mencionan acá, ¿sí? Un documento, un procedimiento para personal y todo lo que tenga que ver con lo que son las competencias, ¿sí? Del personal. Equipamiento, que tenga que ver con todo lo que está relacionado con el manejo, el transporte, el uso, las calibraciones de lo que son los equipamientos. Productos y servicios suministrados externamente, ¿sí? Compras, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la manera en que vamos a hacer las compras y algo clave, la evaluación de proveedores, ¿sí? La revisión de solicitud, ofertas y contratos, lo que el cliente me pide, lo que yo tengo para ofrecer y lo que llegamos a un acuerdo. Esa manera de llevar adelante esta oferta y este contrato tiene que estar en un procedimiento descrito, ¿sí? Cómo voy a generar el presupuesto, cómo voy a hacer la orden de trabajo, cómo voy a colocar las cláusulas para llevar adelante ese contrato. La verificación y validación de métodos. Si tiene que haber un procedimiento en el laboratorio para poder llevar adelante la verificación y validación de métodos. ¿Qué recomiendo yo generalmente? Que este documento, si ustedes tienen que realizarlo en el laboratorio, básicamente realicen un documento simple, en donde se describan cada característica de desempeño, la estadística que se aplica y ya no más. Y después, cada persona que necesita usarlo va a buscar, según si hace una validación, una verificación, cuál es la característica de desempeño y qué profundidad va a tener esa aplicación. La manipulación del ítem de ensayo. Tenemos que ahí tener un procedimiento para ver cómo vamos a manejar el ítem, cómo vamos a conservarlo, cómo vamos a rotularlo y demás. Aseguramiento de la validez de los resultados, ¿sí? Hay un procedimiento que tengo que tener donde me dice cómo voy a asegurar el resultado interno y externamente, ¿sí? Con controles de calidad internos y externos. Y por otro lado, cómo voy a tratar los trabajos no conformes. Cuando tengo un incumplimiento en ese ensayo, en esa calibración, ¿cómo lo voy a tratar? Estos son los puntos normativos que requieren de un procedimiento y así la norma lo pide. Muchísimos más, la norma no pide procedimiento, pero pide registros, que se generen, que se conserven registros. Ustedes como auditores, en primera instancia, cuando auditen la norma 17025 en un laboratorio, tienen que chequear que estos documentos estén presentes en el laboratorio. Luego, tienen que chequear que el contenido de esos procedimientos sea el adecuado en función de la actividad que se está haciendo y que lo que está redactado en ese documento se realice en la rutina o cuando se lleva a cabo la actividad. En el caso de que ustedes tengan que auditar 17025 y tengan que chequear en los puntos normativos que le piden registros, ¿sí? Ahí lo que ustedes van a chequear en primera instancia es lo mismo, que esté el registro en primer punto, ¿sí? Si hay un punto normativo que nos dice, tiene que guardar registros de, por ejemplo, en el punto de no conformidad, de acciones correctivas, que me dice la norma, tenés que guardar registros de, bueno, cómo llevaste a cabo las acciones correctivas, cómo llevaste a cabo las acciones y demás. Bueno, todo eso
¿sí? Tiene que haber un registro en primera instancia. Si no hay un registro, ya estamos en una no conformidad. Y luego tengo que chequear que el contenido de ese registro, que todos los datos que van a estar abocados en ese registro realmente me sirvan para poder llevar adelante esa actividad, que no me falten, que no me sobren, porque si me faltan, estamos mal, ¿sí? Y ahí, bueno, hay que reorganizar un poquito y ver qué es lo que está pasando. Pero si me sobran, puede llevar a que llegue un momento que el personal ni siquiera llene esos documentos porque son engorrosos, son largos, me llevan mucho tiempo. Me canso de llenarlos. Me parece que es innecesario. Y son todas las causas que luego llevan a tener no conformidades, ¿sí? ¿Por qué una organización puede tener poca documentación? Bueno, puede ser que suceda que en un laboratorio o en cualquier organización no saben que deben tenerla. No sabían que había estos puntos normativos que en la 17025 tenían que tener procedimientos, por ejemplo. O no sabían que había algunos puntos normativos que tenían que tener registros. ¿Por qué no lo sabían? Bueno, ahí hay que hacer un análisis. Puede ser porque hace poquito que lo están implementando, porque no hay una buena interpretación de la norma, ¿sí? Otro de los por qué sería porque el personal está muy formado. Entonces, bueno, o tienen pocos documentos o los documentos que tienen son muy escuetos en información. ¿Sí? Ahí también hay que chequear, ¿sí? Hay que chequear, como decíamos antes, bueno, estamos muy formados, bueno, a ver, chequemos, estás bien formado porque si no, necesitamos volcar en ese procedimiento, ¿sí? Con más detalle la información. Y en el caso que un laboratorio no sabe que tiene que tener información documentada, bueno, ahí ya el auditor empieza a hacer una especie de actividad de mejora, bueno, y de alguna manera, en primera instancia, comentando de que hay puntos normativos que hay que tener procedimientos, que hay que tener registros y demás, y quizás hasta haciendo mención a qué puntos normativos, más allá que no sean requisito, puedan llegar a generarse algún procedimiento para poder sostener las actividades, ¿sí? En ese caso, cuando estamos muy mal, como es esta situación, tengan en cuenta, ¿sí? Que muchas veces les puede suceder que ya el auditor en ese proceso de auditoría termina siendo un consultor, ¿sí? Pasamos de una auditoría a una asesoría, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta, ¿sí? Porque, bueno, uno está en ese momento está en un proceso de auditoría, ¿sí? Después, si es necesario sumar o solventar con mucha más información, bueno, se puede seguir charlando y ustedes verán hasta dónde van a compartir o no información, ¿sí? Otra de las razones puede ser que no saben qué o cómo documentar, ¿sí? No saben qué documentar. Sé que tengo que documentarlo, pero no sé qué ponerle al procedimiento, porque nunca hice un procedimiento. No sé cómo se arma un procedimiento, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso va a pasar lo mismo que aquí, ¿sí? Ustedes pueden ayudar a decirle, bueno, mira, te podés de alguna manera guiar por esa norma ISO 10013 que les comenté al principio. Ahí están, por ejemplo, para cada uno de los tipos de información documentada, qué es lo que tiene que contener. Entonces, si ustedes se encuentran en algún momento como auditores con un laboratorio que no tiene información documentada o que ustedes ven que la información documentada que tiene es súper escueta, no está bien organizada, es difícil de entender, ahí ustedes pueden, bueno, guiarlos a cómo elaborar esos documentos, cómo organizar un poquito ese sistema de gestión y, si no, llevarlos también a leer esta norma 10.013 en donde, bueno, está muy buena porque tiene para cada tipo de información documentada qué es lo que tiene que tener, ¿sí? El procedimiento, qué es lo que tiene que tener, el instructivo, qué es lo que tiene que tener, manual de calidad, figura hasta el manual de calidad que hoy en día no es obligatorio, pero que hay laboratorios y hay organizaciones que lo siguen manteniendo. Y también puede ser de que el laboratorio no tenga o tenga poca información documentada porque no hay liderazgo de la alta dirección o porque no hay compromiso de la calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, quisiera hacer un procedimiento porque estoy viendo que la balanza no la estamos todos limpiando como corresponde. Entonces, yo la limpio de una manera, mi compañero la limpia de otra. Bueno, hagamos un procedimiento para todos limpiarla de la misma manera. Voy con este planteo a calidad o a dirección, me dicen, ay, no, pero ahora no tenemos tiempo. Estamos en un proceso de acreditación, estoy con un montón de papeles para llenar, no puedo prestarte atención, ahora no es el momento.
Bueno, ahí hay también un tema de compromiso, ¿sí? Que es importante que el laboratorio lo evalúe. Y otra cuestión que no está acá presente, pero que también pasa, por lo que una organización puede no tener algunos documentos, ¿sí? Después vamos a ver que el auditor puede decir cómo no está, ¿sí? Ese documento, si es tan clave, es que el laboratorio no tenga, ¿sí? Procedimientos o instructivos, sobre todo, que describen cómo se hace un método de ensayo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el laboratorio lo utiliza tal cual el método está normalizado. Entonces, ¿para qué el laboratorio, sí, ese planteo que hacen muchos laboratorios y es válido, ¿para qué voy a escribir un instructivo de trabajo, sí, que tenga en el laboratorio, que me ocupe lugar y que tenga que estar después actualizándolo, revisándolo y demás, si yo ese método de ensayo lo sigo tal cual me dice, por ejemplo, la OAC, o me dice el estándar método, o me dice una ISO, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, en ese caso es importante declarar dónde tengo que ir a buscar la fuente para poder llevar adelante el ensayo. Pero en ese caso, si todo lo que necesito para llevar adelante el ensayo está en un método normalizado, ya sea la forma de llevar adelante el ensayo, los controles de calidad y demás, quizás solo me resta para ese ensayo un registro para poder volcar los controles de calidad interno, porque los resultados en algún lado los tengo que volcar, del control de calidad interno. Y también el registro primario donde están los resultados. Y con eso me alcanza. No necesito un instructivo de trabajo, ¿sí? Esto también ténganlo en cuenta ustedes como auditores que se pueden encontrar con esta situación, que van a auditar o los llaman para auditar un ensayo y que cuando piden el procedimiento quizás no esté. Y no está porque, bueno, sí, les traen la última versión de la norma o del método de referencia y es el que usan, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo me encuentro con estas situaciones como auditor, que tengo poca información o que directamente no tengo información, ¿sí? ¿Cómo busco evidencia objetiva? Bueno, acá tenemos 3 herramientas muy importantes para poder, de alguna manera, buscar evidencias objetivas. Con entrevistas, con videos, audios, llamadas, observaciones de trabajos desempeñados, ¿sí? Vean ustedes que por eso yo les había mencionado al principio del webinar la imagen que acompañaba el webinar porque es de conversar, ¿sí? Es de comunicarse, es de relacionarse. En este caso, no nos va a quedar otra como auditores de comunicarme con el auditado, ¿sí? Porque muchas veces uno puede llevar adelante una auditoría, ¿sí? Revisando mucha documentación, ¿sí? Escrita, luego voy al laboratorio y chequeo y es más práctica la auditoría. En este tipo de laboratorios en donde hay poca documentación, no me queda más que sentarme a conversar, llamarme, ¿sí? Hacer videollamadas, mandarme audios, conversar con la gente, reunirme con la gente, preguntarle cómo hace las cosas. Si hay un documento que es muy escueto, bueno, voy con el documento a esa persona y le pregunto, ¿sí? Le pregunto sí, para saber que realmente lo poco que tiene lo hace y que lo que falta realmente lo tiene aceitado y lo tiene conocido. Si no hay un documento, voy hasta el lugar en donde se realiza esa actividad con la persona que la realiza y empiezo a desarrollar toda esa actividad para realmente saber que la tiene aceitada y que la tiene conocida. Y que quizás los mínimos registros que tenga que llenar, los llena a conciencia y conociendo cada uno de los datos que tiene que volcar. Ahora bien, ¿qué sucede? Vamos a ver que muchas veces va a pasar que puede haber un desacuerdo entre el auditor y el auditado sobre la ausencia de algunos documentos, ¿sí? Cuando se presentan solamente los obligatorios, ¿sí? Si ustedes van a un laboratorio a auditar y solamente le presentan los documentos que la norma pide y los documentos que el organismo, por ejemplo, de acreditación les pide, y no hay más documentos, ¿sí? Solamente hay algunos registros, algunas planillas, notas y demás. Ahí uno como auditor puede empezar a ver la cosa un poco más vidriosa, ¿sí? O decir, bueno, a ver, yo no veo un sistema de gestión muy maduro como para que tengan tan poca información. O veo que la gente está con mucha rotación de personal en el laboratorio y no veo ahí la forma correcta de llevar el sistema de gestión con poca documentación. Porque necesito que el contenido de esos documentos, como dijimos al principio, comparta conocimientos. Y si siempre la gente está rotando, ¿sí? O hay mucha rotación de personal porque se van,
la gente realmente no termina de conocer el proceso o la actividad porque se está yendo y está entrando gente nueva. Entonces necesito ahí que tengan los procedimientos más detalle. Entonces, ustedes, por supuesto que pueden estar en desacuerdo con el auditado y la cantidad de documentos y el volumen, el contenido que tengan esos documentos. Pero antes de hacer algún tipo de expresión con respecto a esta situación, evalúen este tipo de cosas que yo les comento, ¿sí? ¿Cómo está el sistema de gestión de calidad? ¿Es maduro? ¿Hay posibilidades de que realmente haya poca documentación? ¿O no? ¿Necesitan mucha documentación porque es un sistema nuevo? Hace poquito que el laboratorio implementó la norma. Y como les contaba, hay mucha rotación de personal, hay mucho personal nuevo, hay mucho personal que es nuevo y hay mucho personal que puede ser que no tenga experiencia directamente en trabajo de laboratorio, ¿sí? Porque podemos tener personal que sea nuevo, pero que tenga conocimientos en manejo de laboratorio, o porque los hizo ensayos en la facultad, o porque ya viene de trabajar en otros lados y es nuevo en ese laboratorio. Entonces ahí hay un conocimiento previo. Pero puede ser gente que no tenga conocimiento de laboratorio, pero que tiene muchas ganas, tiene mucha compromiso, y es válido también que pueda estar trabajando en ese lugar, bueno, pero necesita, ¿sí?, que esos documentos que va a utilizar o que van a soportar su actividad estén con mucho contenido y tengan mucho más detalle, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Cómo ven la situación? ¿Sí? ¿Les ha sucedido de hacer alguna auditoría en donde haya poca documentación? Los escucho. Bueno, si no, vamos a pasar ahora a lo que es este ejercicio, ¿sí? Que ahora sí voy a necesitar que ustedes, si tienen ganas, ¿sí?, podamos ir compartiendo diferentes situaciones y busquemos evidencias objetivas en momentos en donde hay poca o nula información, ¿sí? Vamos a ver este caso, ¿sí? En donde dice, el laboratorio no posee un documento donde se describe cómo usar el autoclave porque el personal que lo maneja hace mucho tiempo que le da uso, ¿sí? Entonces solamente hay planillas de registro para los controles de uso diario. ¿Cómo ustedes, sí, escucho a alguna de ustedes que tenga ganas de comentarnos, cómo buscarían una evidencia objetiva para ver cómo realmente se realiza este uso del autoclave de manera correcta? ¿Qué me pueden contar? La única forma evidente posible de verificar eso sería si el registro de uso tiene, por ejemplo, los campos requeridos para comprobar que verdaderamente lo están usando correctamente. Bien, bien. Y de alguna manera también, ¿qué más? Ir al autoclave y ponerme a autoclavar algo, ¿sí? Alguna muestra que se haya analizado, o hacer alguna esterilización, o algo, trabajar con ese autoclave para saber que realmente la persona sabe usarlo, ¿sí? Sí, te escucho. También podríamos preguntarle al operario directamente cómo hace el proceso y también preguntar si tienen el manual del equipo. ¿Eso podría servir como evidencia? Exacto. Ángeles, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Laura? Bien, bien. Bueno. Sí, Ángeles, exactamente eso es muy importante. Me voy hasta el autoclave y le pregunto, bueno, a ver, ¿cómo lo usás? ¿Cómo le llenas el agua? ¿Hasta dónde le pones el volumen del agua? ¿Hasta dónde enrasás? ¿Sí? ¿Hasta dónde llevas? Una ¿Cómo consulta con controlás? esto. Sí, Joseph de Honduras, ¿verdad? ¿cómo estás? Bien, gracias. Referente a esto que acaba de comentar, sería lo correcto que lo comprobáramos por medio del operario, ¿verdad? Que realice pruebas, o uno tendría que realizar en este caso ¿La prueba? ¿Uno como auditor? Sí, sí, sí. Ah, No, sí, tiene razón. tiene que hacer el auditado, digamos, El la persona. auditado sería, sí, tiene razón. Sí, Tiene razón. Como que el auditado te demuestre cómo es que hace su proceso habitualmente. exacto. Ahora, si en el proceso que te está mostrando
vos le decís, bueno, a ver, ¿cómo trabajás con la espita? O cómo te fijás de que haya llegado a la presión, o cómo controlás el tiempo, y no sabe, o no tiene las herramientas, o no sabe los tiempos, el volumen del agua, bueno, cuándo se le hizo la última prueba hidráulica, dónde buscar esa información, evidentemente falta un procedimiento, ¿sí? Porque no Sí, tienen toda la información. Correcto. Sí, es que mi duda vino un poco, bueno, mi confusión vino un poco porque al momento que usted respondió, pues dijo de que uno tomara hacer la prueba con el autoclave. Entonces ahí yo me confundí un poco, pero sí, tendría que ser el auditado. Está bien. Claro, lo Está podés bien. hacer en conjunto, pedirle colaboración por ahí. Yo Exacto. lo que digo es que después de eso tendrías que plantear una acción correctiva para que ellos redacten ese procedimiento. Ya, si fuera que hacen bien el proceso, Sí. podrías proponerle que lo redacten después. Claro, tal cual, tal cual. Ustedes fíjense en que hay un punto normativo de la 17025 que habla de equipamientos y me habla de que tengo que tener un procedimiento para los equipos y definir su correcto uso. Entonces, si yo ya de por sí no tengo un procedimiento, ¿sí? Porque ese punto normativo de equipamientos y que me pide el procedimiento para los equipos, puedo hacerlo genérico, ¿verdad? Y para todos los equipos y ver en ese procedimiento cómo recibo los equipos, el programa de calibraciones, cómo los transporto y demás. Pero es que después, para cada equipo en particular, yo puedo hacer, ¿cómo no?, un procedimiento. En el caso que yo no haga un procedimiento para el uso de ese equipo, tengo que tener disponible, como decía Ángeles, o el manual del equipo o alguna información que me haya compartido el proveedor, algo que me diga cómo tengo que usarlo. Y si tampoco lo voy a hacer mención a eso, tengo que tener muy aceitada la manera de trabajar con esa autoclave. Porque si no, sí, como decían ustedes, va a recaer una no conformidad por no tener la información correcta. ¿Sí? Y acá vemos lo que ustedes comentaban, visualizar la forma de llevar adelante la actividad, ¿sí? Estoy frente al auditado, a esa persona que estoy de alguna manera entrevistando y preguntándole cómo lleva adelante la realización y el uso del autoclave y verificar los registros que se generen, ¿sí? Sobre todo porque en este tipo de actividades registros va a haber. Puede ser que no haya un procedimiento como usar el autoclave porque usan el manual o porque la persona no lo necesita, pero registros de cuándo se hizo el último prueba hidráulica o cuándo se limpió por última vez o cuándo se usó por última vez, tiene que haber, ¿sí? Tiene que haber en el sentido de que es información que me va a evidenciar el correcto uso del equipo, ¿sí? Vamos a ver esta situación. Realización de un informe de ensayo. El laboratorio posee un instructivo donde solo define qué contenido tiene que tener el informe de ensayo. No hay un formato de informe ni explicación detallada de la elaboración, debido a que el personal no sabe cómo redactar procedimientos. Entonces, ustedes, ¿cómo harían para auditar esta situación? Pedirle algún informe de un protocolo y ver que cumple con todos los puntos de la norma. Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Si no cumplen con los puntos de la norma, ¿sí? Que de alguna manera era lo único que tenía el instructivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Puede ser que haya algo que en el instructivo no esté y que la norma sí, y que se lo hayan olvidado, ¿sí? Porque como es tan escueto el documento, hasta me conviene más ir a la norma que ir al instructivo, ¿sí? Muy bien tu razonamiento y la forma. ¿Alguna otra forma se les ocurre? Vamos a ver que podemos realizar un informe de ensayo, ¿sí? Verificar que el informe de ensayo contenga toda la información que pide la norma, como nos mencionó nuestra compañera, y realizar un muestreo para determinar que varios informes de ensayo no poseen errores, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pido varios informes de ensayo para ver si en todos la información que tiene es la correcta. Si no es que en alguno se le olvidó de poner información, porque como es tan escueto, como les comentaba, el instructivo puede ser que hay algo que no le puse y que para eso aplicaba o no, ¿sí? Para uno aplicaba y para el otro no, entonces me termino olvidando de colocar información.
Entonces, en este caso, lo que ustedes podrían hacer con respecto a esta situación es, bueno, si encuentran esta situación, ahí sí recomendar un procedimiento para la elaboración del informe de ensayo. Acá estamos frente a un ejemplo en donde elaborar un procedimiento que no pide la norma, ¿sí? Porque la norma no te pide que tengas un procedimiento de cómo elaborar un informe de ensayo, es importante, sostiene las actividades, ¿sí? Vamos a este ejemplo. Uso de un programa para elaborar una orden de compra, ¿sí? Si bien el laboratorio posee un procedimiento que explica el proceso de compras, ¿sí? Porque es un procedimiento que tiene que estar en el laboratorio porque te lo pide la norma, y también ese procedimiento explica la evaluación de proveedores, ¿sí? No hay un documento, o dentro de ese documento no está descrito, cómo usar el software que se maneja para generar las órdenes de compra, ¿sí? Porque la persona que lo usa está familiarizado con él. ¿Cómo ustedes entonces auditarían la elaboración de una orden de compra? Porque no figura en ningún lado. En el procedimiento me dice que tenés que hacer la orden de compra a partir del software X, pero en ningún lado me dice cómo manejar el software X. Ahora, si esta persona que está familiarizada con este procedimiento, con esta forma de usar el software, se va de vacaciones, ¿quién va a usar el software? O las otras personas que estarían autorizadas a elaborar órdenes de compra, ¿también podrían usar el software con la misma habilidad y rapidez para elaborar una orden de compra? Entonces, ¿cómo auditarían ustedes o qué información pedirían o cómo harían ustedes para poder solventar esta actividad? ¿Le podemos pedir que nos muestre cómo lo manejan habitualmente? O sea, a cualquiera de los que esté ahí, ¿cómo generaría una orden de compra? O sea, que nos muestre los pasos. Exacto. Muy bien, Ángeles. ¿Alguien más tiene algún otro comentario para compartirnos, para sumar? Si lo tiene validado también o no. Si lo tiene validado, sí, tal cual. Buenas tardes. ¿Cómo estás? También podría ser mapeando diferentes cotizaciones o órdenes, ¿no? Exacto. Viendo. Hacer un muestreo, ¿sí? Para ver si todas las órdenes que realizó las realizó bien, o si tiene algún casillero que cuando eventualmente imprimió lo que el software hizo, tengo casilleros vacíos porque no supo qué llenar, ¿sí? Y vamos a encontrar, como dicen ustedes, verificar el uso del programa y verificar que no existen órdenes de compra con errores o incumplimientos, ¿sí? Que es lo que ustedes, las chicas, nos estaban compartiendo. Vamos a este anteúltimo, ¿sí? De los esquemas. Evaluación de la incertidumbre de medición. Si bien el laboratorio posee planillas para evaluar la incertidumbre de medición, no existe un documento que acompañe a dicha información y explique el contenido, ¿sí? Ya que solo es usada por una persona experta en estadística. Entonces, solamente hay registros que te dicen tenés que llenar acá, acá y acá y acá, ¿sí? ¿Cómo evaluarían ustedes este punto normativo? ¿Qué les parece? Bueno, de la misma forma, pidiendo evidencia de la evaluación estadística de estimación de incertidumbre de diferentes ensayos, ¿no? O métodos. Bien, exacto. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, ustedes ven acá que es sumamente importante que la estadística no recaiga sobre una persona. La estadística la tienen que conocer todos los que trabajan en el laboratorio, en mayor o menor medida o profundidad, pero todos tienen que saber lo que es una desviación estándar, todos tienen que saber lo que es un error máximo permitido, lo que es el sesgo, todos tienen que conocer en el laboratorio, los que trabajan con los ensayos, por lo menos las definiciones. ¿Por qué? Porque están trabajando con las normas de referencia y de mínima, más allá que evalúen o no la incertidumbre de medición, luego, como parte del proceso, si están haciendo el ensayo, en algún lado van a estar leyendo del procedimiento que acompaña ese ensayo o de la norma de referencia, les va a nombrar el sesgo, les va a nombrar una desviación estándar, una recuperación. Entonces, la persona es importante que conozca de estadística, ¿sí? En mayor o menor profundidad, pero es importante que todas las personas del laboratorio conozcan de estadística. Entonces, esto también como auditores ustedes ténganlo en cuenta, ¿sí? Para poder, de alguna manera, aportar a la mejora en este tipo de cuestiones en el laboratorio.
Entonces, ¿qué pasa? En este caso, ¿sí? Es importante que de mínima haya un pequeño instructivo que sea de una hoja que me explique, por ejemplo, si yo tengo que llenar replicados en esa planilla, ¿sí? Para calcular la incertidumbre, cómo tengo que llenar los replicados, ¿sí? O qué significan los replicados, ¿sí? Para que todas las personas sepan cómo llenar esa planilla, ¿sí? Ahora, si solamente recae en esta persona, esta planilla, bueno, ¿qué pasa si esta persona no está? Es lo que ustedes siempre se tienen que preguntar en la auditoría. ¿Qué pasa si esta persona experta en estadística se va de vacaciones 2 meses a algún lugar que no hay manera de poder comunicarnos con esa persona? Bueno, no vamos a estar 2 meses sin evaluar la incertidumbre o informar la incertidumbre. Entonces es importante, ¿sí? También, en este caso, chequear que otras personas, distintas a la experta, ¿sí? Sepan usar la planilla. Y si no, ahí recae lo que es una no conformidad porque no tienen los documentos necesarios que avalen, ¿sí? O para desarrollar correctamente la actividad, y ahí ustedes están de alguna manera con esa no conformidad, viéndolo con lindos ojos, aportando a la mejora, ¿sí? Entonces, voy a revisar las planillas, ¿sí? Que las planillas, en principio, esta persona experta sepa llenarlas. Y después, si hay alguna otra persona que en principio sería bueno que esté, sepa llenar las planillas. Verifico las incertidumbres calculadas, que sean coherentes, ¿sí? No puedo tener una incertidumbre que me dé el 80%, ¿sí? Algo está pasando. Y puede ser que la persona llenó la planilla que le dieron y no tenga ni idea o no le interese o no sepa sobre ese ensayo. Verificación que las personas que evalúan conocen realmente del tema, ¿sí? Entonces ustedes tienen que chequear este tipo de cuestiones. Y si no, bueno, vamos por una no conformidad, por no tener realmente una manera explicativa o una información documentada explicativa que me diga cómo llevar adelante esta actividad. Y vamos a esta última que me dice la limpieza de la balanza, que la llevé en algunos momentos al ejemplo del contenido del webinar. El laboratorio posee solo una planilla de seguimiento de limpieza de la balanza, ¿sí? O sea, hay varias personas que limpian la balanza, hay una planilla, un registro de la limpieza. Pero no se considera importante redactar un documento que describa cómo limpiarla, aunque hay personal que no tiene conocimiento en su cuidado y uso seguro. ¿Cómo ustedes evaluarían, ¿sí? La limpieza, ¿sí? De la balanza, siendo la balanza, vamos a ponerla en esa situación, siendo la balanza un equipo crítico en el laboratorio? Bueno, podría ser pidiendo que cada una de las personas que suele hacer la limpieza que lo haga delante del auditor y cada uno en forma separada para ver si todos lo hacen de la misma manera. Muy bien, muy bueno eso, muy bien, muy bien. Muy buen comentario. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? También podés mirar bien si está limpia la balanza. Pues por ahí te dicen una cosa y vos a simple vista ya mirás la balanza y decís, Claro, exacto, también. ¿Qué pasa? Podemos decirnos, sí, todos la limpiamos igual la balanza. Sí, limpiamos quizás y encontramos cuando la vamos a ver a la balanza que alrededor de la balanza todo lo que es la mesada está perfecta, que los vidrios están bien, ¿sí? Que está limpia, que no hay residuos, no hay muestra alrededor. Pero cuando voy al platillo, veo todo pegado, quizás muestra alrededor del platillo. ¿Por qué? Ay, no, porque nadie sabe cómo desarmar el platillo, ¿sí? Y poder limpiar toda esa parte tan sensible de la balanza, que hay que desarmarla y limpiarla con cuidado, pero que es parte también de la limpieza, ¿sí? Entonces yo la veo a simple vista y digo, sí, está bastante limpio todo el sector, pero cuando me acerco un poquito más, empiezo a ver que no toda la balanza en su totalidad está limpia, ¿sí? Entonces, voy a verificar que el personal sabe desarmar la balanza, ¿sí? Sabe limpiar todas las partes de la balanza, no solamente la mesada y dónde está la balanza, ¿sí? Verificar que se encuentra limpia. Verificar que todo el personal sabe cómo limpiar la balanza, que es lo que nos contaba nuestra compañera al principio de esta filmina. Y otra cuestión importante a tener en cuenta son las acciones luego de limpiar la balanza, que también se tienen que definir, digamos, en un procedimiento o la gente las tiene que saber. Por ejemplo, llevar ajuste a la balanza, ¿sí? Y también el ajuste, digamos, del nivel
de la balanza, porque, bueno, uno puede moverla y demás, ¿sí? Para poder limpiarla. Entonces, resumiendo, no tener documentos en el sistema de gestión de calidad no es sinónimo de no necesitarlos, pero es muy importante justificar qué acciones y formación, ¿sí? El por qué no se han desarrollado, ¿sí? Entonces, si no voy a tener, si el laboratorio que ustedes van a auditar no va a tener información documentada, tiene que haber una muy buena justificación y una muy buena formación para justificar que no los tiene, ¿sí? Entonces, si no, ustedes no encuentran esa formación o esa justificación adecuada, están en una situación, en una posición de colocar una no conformidad referida al punto de la norma que vimos al principio del webinar, que habla de que tiene que tener la información documentada en la extensión necesaria para poder cubrir las necesidades y las actividades. Si ustedes no encuentran eso, están en condiciones de tener una no conformidad en ese laboratorio por no cumplimiento de ese punto. Y recordemos que lo importante es la mejora continua, y los documentos, su contenido, la actualización y su uso constante son una excelente herramienta para esa mejora continua, ¿sí? Entonces, que yo tenga descrito una actividad en un procedimiento, como decíamos al principio, ¿sí? Aporta conocimiento, ¿sí? Deja asentados los conocimientos. No les digo de que haya laboratorios que tengan carpetas y carpetas y carpetas de información, pero contar lo que corresponde para una situación puntual es compartir el conocimiento, dejarlo asentado, y eso aporta a la mejora continua. Entonces, siempre ustedes tienen que preguntarle al laboratorio, ¿lo vas a suplantar a ese documento? ¿Y cómo lo vas a suplantar? ¿Sí? Ahí estas dos preguntitas disparadoras para que ustedes tengan presentes al momento que realicen la auditoría, cuando ese laboratorio no les presente documentos o les presente documentos con poco contenido. Entonces, si les presenta documentos con poco contenido es, bueno, ¿y cómo vas a suplantar ese poco contenido que tenés? O sea, el contenido que te falta. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a suplantar? ¿Sí? ¿Necesitas suplantarlo? Bueno, son estas dos preguntas que les dejo a ustedes para que lo tengan a colación cuando se presente esta situación en los laboratorios que ustedes auditen. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá hemos llegado con la información que teníamos para compartirles, porque muchas veces uno, en lo que es el laboratorio, vamos directamente a lo que son la búsqueda de papeles, ¿sí? Quiero el procedimiento, quiero el instructivo, quiero que me cuentes, quiero que me muestres el registro, y también te veo, hago alguna entrevista y chequeo cómo estás haciendo la actividad. Pero siempre a los auditores nos gusta que nos muestren muchos papeles, pero muchas veces, ¿sí? Sobre todo cuando pasan situaciones como las que hemos visto, ¿sí? De falta de conocimientos o todo el otro extremo, ¿sí? El sistema de gestión es muy maduro, no hay información, ¿sí? Y es un desafío de nosotros como auditores poder llevar adelante este tipo de auditorías y que sea una oportunidad para mejorar el laboratorio y que sea un momento de progreso en laboratorios de auditoría, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta? Voy a leer el chat si hay alguna consulta. Bien, ¿alguna consulta? ¿Se entendió la manera de poder buscar información, ¿sí? Cuando hay poco documento. Sí, Laura. Bien. Bueno, este encuentro sí va a quedar grabado, Todo sí, claro. lo vamos a... Bien, gracias, José. Este documento, este encuentro va a quedar grabado, ¿sí? Y vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan tenerlo disponible cuando lo necesiten volver a ver, a revisar. Y bueno, y luego van a recibir también lo que son, en el caso que ustedes necesiten o consideren, ¿sí? Las formas para poder obtener de manera voluntaria el certificado de participación, ¿sí? Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar presentes una vez más junto a nosotros, y esperamos que toda esta información haya sido de utilidad para utilizarla en el laboratorio y también en sus roles como auditores internos. Muchas gracias y les deseo una excelente tarde.